Imagínese que Dios ordena a un hombre casarse con una prostituta. ¿No es eso un pecado? ¿No es eso absurdo? ¿Por qué el Creador del universo daría una orden tan impactante? Suscríbete al canal ahora y activa la campanita, porque hoy descubrirás el secreto detrás del matrimonio más escandaloso de la Biblia. Una historia que revolucionará tu visión sobre el amor, el perdón y el corazón de Dios para ti. Detrás de esta orden aparentemente cruel, se esconde un mensaje tan profundo que muchos predicadores no se atreven a explicarlo. Oseas no era un hombre cualquiera. Fue un profeta elegido por Dios, un hombre de fe inquebrantable, pero de repente el Señor le da una misión que desafía toda lógica humana. Ve y cásate con una mujer infiel, una prostituta, Oseas 1:2. ¿Por qué? Porque Dios estaba a punto de revelar al mundo una verdad que aún hoy conmueve a millones. Un misterio que implica traición, sufrimiento y un final que te hará llorar. En este vídeo descubrirás qué significaba realmente la prostitución espiritual en el tiempo de Oseas y cómo se repite hoy en nuestras vidas. La lección oculta que Dios quiso enseñar a través de este matrimonio controversial y por qué lo cambia todo. El momento cuando Oseas casi se da por vencido con Gomer, pero Dios le dijo que regresara. La escena más emotiva de la historia. No te pierdas ningún detalle. Esta no es simplemente otra historia bíblica, es un mensaje directo para tu vida. Deja tu me gusta si quieres entender el amor incondicional de Dios. Comentario: quiero entender, responderemos a tus preguntas. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy. Ahora, profundicemos en el contexto histórico que hace que esta historia sea aún más asombrosa. El matrimonio de Oseas no fue solo un drama personal, fue un retrato vívido e impactante de una nación entera traicionando a su Dios. Para comprender plenamente por qué el Señor dio un mandato tan radical al profeta, es necesario adentrarse en el periodo histórico en el que se desarrolla esta historia. Hablamos de una época en la que Israel, el reino del norte, vivió bajo el reinado de Jeroboam II, una época de aparente prosperidad que escondía una profunda decadencia espiritual. Fue un momento paradójico en la historia del pueblo de Dios. Externamente, la nación disfrutaba de riqueza y estabilidad política. Las conquistas militares habían ampliado sus fronteras y el comercio floreció. Pero esta prosperidad material estuvo acompañada de una terrible erosión moral y espiritual. A medida que las ciudades crecían y los graneros se llenaban, los corazones de la gente se alejaban cada vez más de Yahvé. La situación era tan grave que el culto al Dios verdadero había sido reemplazado casi por completo por el culto a Baal, el dios cananeo de la fertilidad. El pueblo, en su ceguera espiritual, atribuyó a este ídolo las bendiciones que en realidad venían exclusivamente del Señor. En los templos paganos, los rituales de culto incluían prácticas deplorables. La prostitución sagrada, tanto masculina como femenina, era parte integral del culto. Hombres y mujeres literalmente se vendieron a sí mismos como parte de su devoción, creyendo que estos actos inmorales traerían prosperidad a sus cultivos y ganado. Pero la corrupción no se detuvo en los altares paganos. Se infiltró en todos los aspectos de la sociedad israelita. Los tribunales, que deberían haber sido lugares de justicia, estaban podridos. Los jueces aceptaban sobornos descaradamente, condenando a inocentes y absolviendo a culpables por unas pocas monedas. Los pobres fueron oprimidos sin piedad, mientras los ricos acumulaban cada vez más riqueza por medios ilícitos. La ley de Dios había sido olvidada, reemplazada por la ley del más fuerte y del más inteligente. Fue en este contexto de decadencia generalizada que Dios reveló a Oseas una verdad inquietante. Toda esta situación era, a sus ojos, como un gran adulterio espiritual. La relación entre Yahvé e Israel siempre ha sido retratada en las Escrituras como un matrimonio. Desde los días del Éxodo, cuando Dios liberó a su pueblo de Egipto e hizo un pacto con ellos en el Sinaí, esta imagen del compromiso matrimonial se ha utilizado para describir el vínculo sagrado entre el Creador y su creación.
Pero ahora Israel había roto flagrantemente ese pacto. Como una esposa infiel que abandona a su amado esposo para entregarse a sus amantes, el pueblo de Dios había cambiado su amor y fidelidad por ídolos mudos e impotentes. Lo peor de todo es que ni siquiera se dieron cuenta de la gravedad de su traición. Creían que podían mantener un pie en la adoración a Yahvé y el otro en la adoración a Baal, como si el Dios verdadero pudiera ser colocado al mismo nivel que los dioses falsos. Fue para ilustrar dramáticamente esta realidad que Dios dio a Oseas una orden que debe haber sonado como un golpe al corazón del profeta. Ve, tómate una mujer fornicaria y unos hijos fornicarios. Esta impactante instrucción no era meramente simbólica. Oseas en realidad debía casarse con una prostituta y tener hijos con ella. Cada aspecto de esta problemática relación serviría como una lección viviente para la nación rebelde. Los nombres que Dios mandó dar a los hijos de Indu, Oseas, eran en sí mismos mensajes proféticos. Jezreel, el primer hijo cuyo nombre significa Dios dispersará, fue una advertencia del juicio inminente. Lo Ruhamá, la hija, cuyo terrible nombre significa no amada, indicó que la misericordia de Dios tenía límites. Y Loami, el tercer hijo, cuyo nombre significa no es mi pueblo, fue la declaración más dolorosa de todas. Israel estaba a punto de experimentar lo que significaba ser rechazado por aquel que una vez los había llamado su peculiar tesoro. El paralelismo con nuestros días es inquietantemente claro. Cuando priorizamos algo por encima de nuestra relación con Dios, ya sea dinero, placer, poder o reconocimiento, estamos cometiendo el mismo tipo de adulterio espiritual que cometió Israel. Cuando buscamos satisfacción en fuentes distintas del Señor, nos estamos, en lenguaje bíblico, prostituyendo espiritualmente. La historia de Oseas nos confronta con preguntas incómodas. ¿Con qué frecuencia intercambiamos la verdadera adoración por sustitutos baratos? ¿Cuántas veces atribuimos nuestras bendiciones a la suerte, a nuestros propios esfuerzos o a otras fuentes, olvidando que todo viene de las manos de Dios? Antes de destruir a la nación rebelde, Dios le dio a Israel una última oportunidad a través de la dramática vida de Oseas. Cada acto del profeta, desde su inusual matrimonio hasta los nombres proféticos de sus hijos, era un sermón visible, un intento final por despertar al pueblo a su deplorable estado espiritual. Trágicamente, Israel no escuchó. El resultado fue el cautiverio asirio en el año 722 d.C., cuando la nación fue llevada al exilio y dejó de existir como entidad política independiente. La lección es clara. El pecado, especialmente cuando se institucionaliza y no se confiesa, tiene consecuencias devastadoras. Pero incluso en esa prueba hubo un mensaje de esperanza. Como veremos más adelante en esta historia, el amor de Dios por su pueblo es más fuerte que su infidelidad. Aunque Él disciplina, nunca abandona completamente a los que son suyos. Este es el mensaje transformador que surge de las cenizas del juicio, un mensaje que resuena tan fuertemente hoy como lo hizo en los días de Oseas. El mandato que Dios dio a Oseas resuena a través de los siglos como uno de los mandatos más perturbadores y profundamente simbólicos de toda la Escritura. «Ve y tómate una mujer prostituta», dijo el Señor al profeta. ¿Pero por qué? ¿Qué impulsó al Dios santo y perfecto a instruir a su siervo a unirse con una prostituta? La respuesta está en lo más profundo del corazón divino, que buscó una manera visceral de comunicar a su pueblo la gravedad de su apostasía. Imagínese la escena. Oseas, un hombre de profunda integridad espiritual, recibe esta impactante revelación. Sabía que el matrimonio era sagrado para Dios, una institución establecida desde el Edén. ¿Cómo conciliar entonces esta verdad con la orden aparentemente contradictoria que acababa de recibir? Aquí descubrimos el primer nivel de significado. Dios estaba a punto de utilizar la vida del profeta como una imagen viviente, una parábola encarnada que hablaría más fuerte que cualquier sermón. La profundidad de esta orden se revela cuando entendemos que no se trataba simplemente de una boda,
sino de una representación teatral divina. Cada acto de infidelidad que cometió Gomer, cada lágrima que derramó Oseas, cada momento de dolor y rechazo sería un espejo fiel de lo que Dios mismo experimentó en su relación con Israel. El profeta no sería solo un mensajero, sino un participante activo en el drama de la redención. ¿Por qué una prostituta específicamente? Porque la idolatría de Israel no fue un mero error teológico, fue un acto de traición marital de proporciones cósmicas. Cuando el pueblo ofrecía sacrificios a Baal en los lugares altos, cuando buscaba alianzas con naciones paganas, en lugar de confiar en Yahvé, cuando atribuía sus bendiciones a los ídolos, estaba cometiendo adulterio espiritual en la forma más visceral posible. Gomer sería la encarnación viviente de esta realidad. El matrimonio de Oseas también revela una verdad sorprendente sobre la naturaleza del llamado profético. Dios no quería que su mensajero solo hablara acerca del pecado. Quería que Oseas lo experimentara de primera mano. El profeta sentiría en primera persona la angustia de ser traicionado, la humillación pública, el dolor de amar a alguien que lo rechazaba constantemente. Solo entonces pudo transmitir auténticamente el mensaje divino. Hay una ironía divina en esta narración. Mientras los sacerdotes de Baal practicaban la prostitución ritual en sus templos, creyendo que ello agradaba a sus dioses, Oseas fue llamado a un tipo de prostitución sagrada radicalmente diferente. Un matrimonio que expondría la falsedad de todo el sistema idólatra. Su vida se convertiría en una protesta viviente contra la religión superficial y corrupta de su tiempo. Pero el orden divino contenía una dimensión aún más profunda. Al ordenarle a Oseas que se casara con Gomer y luego la redimiera cuando volviera a caer en el pecado, Dios estaba revelando el Evangelio de antemano. Oseas prefiguró a Cristo, que vendría siglos después para casarse con una humanidad caída e infiel. Gomer representó a la Iglesia, que incluso después de ser rescatada, continúa luchando contra la tentación de volver a sus viejas costumbres. La obediencia de Oseas en este punto es notable. Él no debatió con Dios, no intentó negociar términos más aceptables. Su sumisión inmediata demuestra una profunda comprensión de que los caminos de Dios, incluso cuando incomprensibles, son siempre perfectos. Esta obediencia incondicional sería puesta a prueba repetidamente a medida que se desarrollaba el drama de su matrimonio. El significado de los nombres de los hijos de Oseas añade capas adicionales al mensaje divino. Jezreel, Dios esparcirá, no era solo una referencia al valle donde Jehú había ejecutado el juicio divino años antes, sino una profecía del exilio que vendría. Lo Ruhamá, no amado, y Lo Ammi, no es mi pueblo. Fueron declaraciones impactantes de la ruptura temporal, del pacto. Cada vez que Oseas llamaba a sus hijos, sin intención estaba predicando un sermón tácito sobre las consecuencias del pecado. Este mandato divino nos confronta con preguntas inquietantes. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a obedecer a Dios cuando sus caminos desafían nuestra lógica? ¿Cómo reaccionamos cuando Él nos llama a situaciones que podrían traernos dolor o deshonra ante los ojos del mundo? La historia de Oseas nos recuerda que el discipulado genuino a menudo exige un precio que preferiríamos no pagar. Sin embargo, detrás de esta orden aparentemente dura, latía el corazón amoroso de Dios. Él no estaba siendo cruel con Oseas, estaba usando la vida del profeta para crear la ilustración más poderosa posible de su amor inquebrantable por un pueblo infiel. El mismo Dios que ordenó el matrimonio también prometió que después del juicio vendría la restauración. Llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la que no era amada, la llamaré amada. Oseas 2:23. En 1906, este sentido, la orden dada a Oseas fue un acto de gracia extraordinaria. A través del sufrimiento de un hombre, Dios estaba preparando el camino para revelar la profundidad de su amor redentor, un amor que encontraría su máxima expresión en la cruz del Calvario siglos después. Oseas fue llamado a vivir por adelantado,
el evangelio que hoy tenemos el privilegio de proclamar. La historia de Oseas y Gomer se desarrolla como un drama divino humano de proporciones épicas, donde cada acto revela capas más profundas del corazón divino. El matrimonio comenzó bajo el peso de una orden celestial, pero rápidamente se hundió en las turbulentas aguas de la infidelidad humana. Gomer, la esposa que Oseas tomó en casa, no abandonó sus antiguas costumbres tan fácilmente como el profeta podría haber esperado. Su historia se convierte en un espejo dolorosamente preciso de la relación entre Dios e Israel. Los primeros días del matrimonio pueden haber traído una esperanza frágil. Tal vez Oseas pensó que su amor redentor sería suficiente para transformar a Gomer. La cubrió con su manto, le dio su nombre y una posición honorable como esposa de un profeta. Pero el corazón de Gomer todavía estaba dividido. La atracción por sus antiguos amantes, por el comercio de su cuerpo, por el brillo engañoso de la vida que había dejado atrás, resultó más fuerte que su gratitud por la redención que había recibido. La traición fue como un golpe en el pecho de Oseas. Gomer comenzó a salir de noche, volviendo a su antiguo oficio. Las monedas que ganó, que deberían haber sido utilizadas para mantener a su familia, las gastó en sus propios placeres. El profeta, que hablaba en nombre del Dios vivo, veía ahora su propia casa convertida en un microcosmos del drama cósmico de la infidelidad espiritual. Cada vez que Gomer se marchaba, era como si todo Israel abandonara una vez más a Yahvé. El dolor de Oseas era palpable. Podía sentir el peso de la mirada de sus vecinos, los susurros detrás de puertas cerradas. Allí va el profeta cuya mujer se vende por unas monedas. La humillación era constante, pero aún mayor era la angustia de amar a alguien que continuamente rechazaba ese amor. Las noches en que Gomer no regresaba, Oseas permanecía despierto, preguntándose dónde estaba, con quién estaba y si alguna vez regresaría. Su corazón estaba dividido entre una indignación justa y un amor que se negaba a rendirse. Los hijos del matrimonio se convirtieron en testigos involuntarios de este drama familiar. Jezreel, Lo Ruhamá y Lo Ami crecieron en un hogar donde el amor y el rechazo, la fidelidad y la traición, la esperanza y la desesperación coexistían en constante tensión. Cada vez que Oseas llamaba a sus hijos por los nombres que Dios había ordenado, recordaba el propósito mayor detrás de su sufrimiento. Estos nombres eran profecías vivientes para la nación. El clímax del drama se produjo cuando Gomer, hundiéndose cada vez más en su estilo de vida pecaminoso, terminó siendo vendida como esclava. La mujer que había sido rescatada de la prostitución ahora se encontraba en una situación aún peor, atrapada en las consecuencias de sus propias decisiones, sin libertad para volver atrás. Fue en ese momento de completa desesperación que Dios le habló nuevamente a Oseas. Ve otra vez, ama a una mujer, a la amante ajena, a la adúltera, ámala como el Señor ama a los hijos de Israel. La orden fue impactante por su gracia radical. Oseas no solo debía recuperar a Gomer, sino que también debía pagar por ella, comprar de nuevo a su propia esposa. El precio era simbólico, 15 piezas de plata y unos 200 litros de cebada. Era el precio de un esclavo, una suma humillante que reflejaba el valor que otros le daban a Gomer. Pero para Oseas, ella valía infinitamente más. La escena de la redención es una de las más conmovedoras de las Escrituras. Oseas encuentra a Gomer en el mercado de esclavos, sucia, desesperada, completamente destrozada. Podría haberla dejado allí para que sufriera las consecuencias de sus decisiones. En cambio, paga el precio, la toma de la mano y la lleva a casa. Pero ahora hay condiciones, un periodo de disciplina, de separación de viejos placeres, un tiempo para redescubrir lo que significa ser verdaderamente amado. Este acto de redención personal prefigura sorprendentemente lo que Cristo haría por la humanidad siglos después. Al igual que Oseas, Jesús pagó el precio para rescatar a su novia infiel, no con plata ni oro, sino con su propia sangre. La disciplina que Oseas impuso a Gomer es un eco de la santificación que vive la Iglesia.
purificándose para el encuentro final con su Redentor. El drama de Oseas y Gomer nos confronta con verdades profundas sobre el amor divino. No es un sentimiento superficial que ignora el pecado, sino un compromiso profundo que persiste a pesar del pecado. El amor de Oseas por Gomer no la eximió de las consecuencias de sus acciones, pero sí aseguró que esas consecuencias no tuvieran la última palabra. En esta historia vemos reflejada la condición de cada ser humano. Al igual que Gomer, fuimos creados para una relación sagrada, pero nos vendimos a amantes indignos: poder, placer, dinero, fama. Al igual que Gomer, descubrimos que estos amantes nos esclavizan y nos dejan vacíos. Y como Gomer, tenemos un Redentor que está dispuesto a pagar el precio para traernos de regreso. La restauración de Gomer no fue instantánea. Oseas la llevó a su casa, pero estableció un periodo de separación, no como castigo, sino como sanación. Del mismo modo, nuestra redención en Cristo es instantánea y progresiva. En un momento somos perdonados, pero se necesita toda una vida para aprender a vivir como personas verdaderamente amadas y libres. El final de la historia de Oseas y Gomer no está registrado en las Escrituras, pero el mensaje profético que surge de su relación apunta a una reconciliación completa. Del mismo modo, la historia de la redención humana aún se está escribiendo, pero sabemos cómo terminará. Con la esposa de Cristo, purificada y gloriosa, finalmente unida a su Redentor, en un matrimonio que nunca será manchado por la infidelidad. El matrimonio de Oseas trasciende mucho una simple narración histórica. Se erige como un monumento profético, una ventana celestial que revela la naturaleza esencial de la relación entre Dios y la humanidad. Cada detalle de esta historia, dolorosamente hermosa, fue cuidadosamente elaborado por el divino dramaturgo para comunicar verdades eternas sobre su carácter y sus propósitos redentores. En el corazón de este mensaje profético está la revelación revolucionaria de que el amor de Dios no es condicional como el amor humano. Mientras nosotros amamos por mérito, reciprocidad o conveniencia, Yahvé ama con un amor obstinado, irracional en su persistencia, que desafía toda lógica terrena. Oseas, al seguir amando a Gomer, a pesar de sus repetidas infidelidades, se convirtió en un icono viviente de ese amor divino que se niega a renunciar a su objeto, no importa cuán profundamente haya caído. La profundidad de este mensaje se revela cuando contrastamos a Oseas con otros profetas. Mientras Isaías hablaba de juicio con brasas del altar, Jeremías lloraba por la fatalidad inminente y Ezequiel organizaba un asedio contra Jerusalén. Oseas fue llamado a algo más íntimo y personal. No solo proclamaría el mensaje de Dios, sino que lo encarnaría en su propia carne, en su propio corazón quebrantado. Su sufrimiento no fue accidental, sino esencial para el mensaje. Cada lágrima que derramó por Gomer fue un reflejo de las lágrimas divinas derramadas por Israel. El simbolismo profético se profundiza aún más cuando examinamos los nombres de los hijos de Oseas. Jezreel, inicialmente un nombre de juicio, se convierte en una promesa de restauración. Oseas 1:11. Lo Ruhama no amado se convierte en Ruhama amado. Oseas 2:1. Lo Ami no mi gente se convierte en Ami, mi gente. Esta transformación onomástica revela el corazón del Evangelio antes del Evangelio. La gracia que vence, el juicio, el amor que conquista el rechazo. El mensaje de Oseas alcanza su clímax profético en el capítulo 11, donde Dios declara: ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? Mi corazón se conmueve dentro. Que de mí se encienden todas mis compasión. Oseas 11:8. Aquí el lenguaje cambia de marido-esposa a padre-hijo, mostrando que el amor de Dios es multidimensional, a la vez conyugal y paternal, íntimo y generacional. Este aspecto profético encuentra un eco sorprendente en el Nuevo Testamento, donde Cristo es presentado como el esposo que da su vida por la esposa, F 5:25-27. La Iglesia, como Gomer,
Es una esposa infiel redimida por la sangre del esposo. La diferencia crucial es que mientras Oseas redimió a Gomer con plata y cebada, Cristo redimió a su novia con su propia sangre. Oseas prefiguró lo que Cristo realizaría plena y definitivamente. El libro de Oseas también profetiza la venida del Mesías de maneras sorprendentes. Cuando Dios promete sanar su rebelión y amarlos gratuitamente, Oseas 14:4, está señalando el nuevo pacto que se establecería mediante el sacrificio de Jesús, la promesa de abrazar a Israel para siempre en justicia y rectitud, en amor y compasión. Oseas 2:19 encuentra su máximo cumplimiento en la gloriosa iglesia presentada en Apocalipsis 21. El significado profético de Oseas se extiende hasta nuestros días. En un mundo donde las relaciones son desechables y el amor a menudo es condicional y egoísta, la historia de Oseas y Gomer proclama una realidad alternativa. Un amor que perdura, que redime, que transforma. Todo matrimonio cristiano está llamado a reflejar este misterio profético, siendo signo visible del amor invisible de Cristo por su iglesia. El mensaje final del simbolismo profético en Oseas es que el amor de Dios es la última palabra. Aun cuando su pueblo lo abandone, Él no abandona a su pueblo. Aun cuando somos infieles, Él permanece fiel. 1 Tim 2:13. Oseas nos muestra que el corazón de Dios no está movido principalmente por la ira contra el pecado, sino por el amor hacia el pecador, una verdad que encontraría su máxima expresión en la cruz del Calvario. Este mensaje profético continúa resonando a través de los siglos, invitando a todos los que se han sentido indignos de amor, a todos los que se han vendido a amantes indignos, a todos los que han experimentado las profundidades de la infidelidad espiritual. Hay un Dios que los ama con un amor eterno, que está dispuesto a pagar el precio de su rescate y que los llama no a una relación de servidumbre, sino a un matrimonio eterno de amor y fidelidad. La historia de Oseas y Gomer no es un mero relato histórico ni una alegoría lejana. Es un espejo divino puesto ante nuestras vidas, que revela verdades profundas acerca de nuestra propia condición espiritual y del amor radical de Dios por nosotros. Cuando contemplamos a Gomer, viendo su reiterada infidelidad y su progresiva caída, estamos en realidad contemplando un retrato preciso del alma humana en su rebelión contra el Creador. Y cuando observamos a Oseas, en su tenaz búsqueda de su esposa perdida, aun cuando ella no merecía ser buscada, vislumbramos el corazón del Padre que nunca se da por vencido con sus hijos. En nuestro mundo contemporáneo, la prostitución espiritual adopta formas sofisticadas y culturalmente aceptables. ¿Cuántos de nosotros hemos cambiado el culto exclusivo a Dios por la devoción al éxito profesional, por la obsesión por la imagen personal, por la búsqueda desenfrenada de placeres efímeros? Puede que nuestros amantes modernos no se llamen Baal o Asera, pero son igualmente capaces de alejarnos de nuestro primer amor. El teléfono inteligente que tenemos en las manos, las cuentas bancarias que perseguimos, las aprobaciones que ansiamos en las redes sociales, todo puede convertirse en ídolos sutiles que exigen nuestra lealtad y nos alejan de la verdadera adoración. El mensaje de Oseas nos confronta con preguntas incómodas. ¿A dónde corremos cuando la vida se pone difícil? ¿En qué o en quién buscamos consuelo, identidad y propósito? ¿Cuáles son los templos donde sacrificamos nuestro tiempo, energía y recursos? Respuestas honestas a estas preguntas pueden revelar los ídolos contemporáneos que ocupan el lugar que pertenece solo a Dios. Pero la aplicación práctica más transformadora de esta historia está en comprender que no importa cuán lejos nos hayamos desviado. No importa qué amantes hayamos perseguido. No importa cuán profundamente nos hayamos ensuciado en los callejones del pecado. Hay un Dios que nos persigue con un amor inquebrantable. El mismo Oseas que denunció el pecado es el que corrió tras el pecador. Este es el mensaje revolucionario del Evangelio antes del Evangelio. La gracia precede al arrepentimiento. El amor precede a la obediencia.
En la vida práctica, esto significa que podemos dejar de correr. Podemos dejar de intentar justificarnos, dejar de intentar hacernos dignos de amor. Gomer no podía redimirse, no podía pagar por su libertad. Había que comprarla de nuevo. Esta es también nuestra condición. El mensaje liberador es que ya hemos sido comprados y el precio fue pagado en la cruz del Calvario. Nuestra deuda no fue pagada con plata ni oro, sino con sangre preciosa. El periodo de disciplina que Oseas impuso a Gomer, después de traerla de regreso, también tiene profundas implicaciones para nuestra vida espiritual. A menudo, después de experimentar el perdón de Dios, esperamos una restauración inmediata y completa. Pero la historia nos muestra que la redención es instantánea y progresiva. Hay un proceso de sanación, de reaprendizaje, de reeducación de los deseos. Al igual que Gomer, necesitamos aprender de nuevo lo que significa ser verdaderamente amado, para no caer nuevamente en viejos patrones de buscar el amor en los lugares equivocados. En la práctica diaria, esto se traduce en disciplina espiritual, no como un medio de salvación, sino como expresión de una salvación ya recibida. La lectura constante de la Biblia, la oración, la comunión con otros creyentes y el servicio son todas maneras de permanecer en el camino de la fidelidad y de permitir que Dios rehaga nuestros hábitos y recalibre nuestros deseos. Otra aplicación poderosa está en cómo tratamos a los Gomers en nuestras vidas. Aquellos que fracasan continuamente, que parecen incapaces de liberarse de los ciclos destructivos. La historia de Oseas nos desafía a amar como Dios ama. No con un amor ingenuo que ignora el pecado, sino con un amor redentor que persiste a pesar del pecado. Ya sea un cónyuge infiel, un hijo rebelde o un amigo que continúa tomando malas decisiones, estamos llamados a reflejar el amor obstinado de Oseas, que en última instancia es un reflejo del amor de Dios por nosotros. Finalmente, la historia nos invita a examinar nuestras motivaciones más profundas. ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por miedo al infierno? ¿Por voluntad del cielo? ¿O porque hemos sido cautivados por un amor tan profundo que no podemos evitar responder con devoción? Gomer, después de ser rescatada, no fue simplemente devuelta a su posición anterior. Se sometió a un proceso que tuvo como objetivo transformar su corazón. De la misma manera, a Dios no le interesa la mera obediencia externa, sino una relación de amor genuino y transformador. Quizás la lección más práctica de todas es esta. Eres más amado de lo que jamás te atreviste a creer. No por quién eres o por lo que has hecho, sino por quién es Dios. El mismo amor que movió a Oseas a buscar a Gomer, movió a Cristo a venir al mundo a buscarnos y salvarnos. Y ese amor está disponible para ti ahora, sin importar dónde te encuentres en tu viaje espiritual. La única pregunta que queda es, ¿estás dispuesto a ser amado de esta manera? ¿Dejarse encontrar por este Dios que corre tras los perdidos? ¿Aceptar que ninguno de tus pecados es mayor que su amor redentor? La historia de Oseas y Gomer llega a su clímax no con un final feliz convencional, sino con una invitación transformadora que resuena a través de los siglos para llegar a nuestros corazones hoy. Este no es solo un relato histórico o una alegoría interesante, es un espejo divinamente sostenido ante nuestras almas, que revela verdades eternas acerca de quién es Dios y quiénes somos nosotros en relación con Él. El llamado final que surge de esta narración es triple, un llamado al reconocimiento, al arrepentimiento y a la respuesta amorosa. En primer lugar, estamos invitados a reconocernos en Gomer, no como espectadores distantes, sino como participantes activos en esta historia de amor divino. ¿Cuántas veces nos hemos prostituido espiritualmente, cambiando la gloria del Dios inmortal por ídolos contemporáneos? ¿Con qué frecuencia atribuimos a otros amantes, ya sea el éxito, las relaciones, las posesiones o el placer, lo que solo Dios puede darnos? El primer paso es esta honestidad radical ante el espejo de la palabra. Pero el texto no termina con esta dolorosa observación. El mismo profeta que expuso el pecado de Israel pronuncia las palabras más tiernas de toda la Escritura. Yo sanaré sus rebeliones
y los amaré con todo mi corazón. Oseas 14:4. Este es el segundo llamado, un llamado al arrepentimiento, que no se basa en nuestros méritos, sino en su amor. Tenga en cuenta que Dios no dice, si cambias, te amaré, sino, te amaré y te sanaré. La iniciativa es siempre suya. Nuestro papel es simplemente dejarnos amar. El tercer llamado es un llamado a la respuesta. Oseas 14 concluye con una hermosa metáfora. Yo seré como el rocío para Israel, florecerá como el lirio y echará raíces como cedro en el Líbano. Pituto 5. El rocío no requiere ningún esfuerzo por parte de la planta, simplemente surge. Tal es la gracia de Dios. Pero mira el resultado: floración, crecimiento, profundidad. Cuando nos ponemos en el camino de esta gracia, empezamos a producir frutos que nunca podríamos generar con nuestros propios esfuerzos. El mensaje final de Oseas es que el amor de Dios es la realidad más poderosa del universo, más fuerte que nuestro pecado, más persistente que nuestra rebelión, más duradero que nuestros fracasos. Este amor no nos deja como nos encontró. Nos transforma de simples rameras espirituales a novias gloriosas, de adoradores de ídolos a hijos amados, de pecadores perdidos a santos redimidos. Pero ¿cómo responder a este llamado en la práctica? Primero, abandonando a nuestros amantes espirituales, todo aquello que ponemos en el lugar de Dios. En segundo lugar, aceptar que no podemos redimirnos a nosotros mismos. Necesitamos ser comprados por aquel que ya pagó el precio. En tercer lugar, entrando en el proceso de sanación que Dios ofrece, un camino de disciplina amorosa que nos lleva a la madurez. La historia no termina con Gomer ni con Israel, termina contigo. El mismo Dios que le ordenó a Oseas amar a los indignos hoy extiende sus manos hacia ti. La invitación está hecha. Aceptarás este amor que todo lo perdona, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Le permitirás escribir tu historia no como una tragedia de infidelidad, sino como una epopeya de redención. Oseas comienza su ministerio anunciando juicio, pero lo termina proclamando restauración. Este es el mensaje final para ti hoy. No importa lo que hayas hecho, no importa dónde hayas estado, hay un Dios cuyo amor es más fuerte que tu pecado, cuya gracia es más profunda que tu culpa, cuya redención puede alcanzarte incluso en el fondo. La llamada está hecha. La elección es tuya. ¿Puede una narración escrita hace más de 2700 años todavía hablar tan profundamente a nuestros corazones hoy? Esta no es solo la historia de un profeta y su esposa infiel. Es un retrato vívido de la relación entre Dios y cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces hemos nosotros, como Gomer, intercambiado el amor fiel de Dios por amantes indignos, ya sea dinero, placer, estatus o mil otras cosas que pusimos en su lugar? Pero mire la belleza de este mensaje. Aun conociendo todos nuestros fracasos futuros, Dios todavía elige amarnos. Él no nos ama porque seamos buenos, nos ama porque Él es bueno. Oseas nos muestra un Dios que no espera a que seamos dignos para amarnos, sino que nos ama primero, antes de hacernos dignos. Esta es la esencia del Evangelio que Jesús revelaría plenamente siglos después. Si te identificas con Gomer hoy, sintiéndote distante, avergonzado, atrapado en ciclos de error, escucha el llamado del Espíritu Santo.